Hola a todos los amantes de la mitología y las historias del mundo antiguo. Hoy te damos la bienvenida al fascinante mundo de la mitología griega, donde te traemos uno de los mitos más cautivadores. Los 12 trabajos de Hércules son verdaderamente impresionantes. Pusieron a prueba los límites de su fuerza y habilidad, llevándolo a enfrentar desafíos en tierras lejanas, todo en servicio del rey Euristeo. Imagínate junto a Hércules, enfrentando criaturas mitológicas y superando obstáculos aparentemente imposibles. Estas tareas no solo lo definieron como el mayor héroe de todos los tiempos, sino que también forjaron su legado eterno. Prepárate para sumergirte en el increíble viaje de Hércules, pero antes, dale me gusta para ayudar a promocionar el canal. También te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido. Además, puedes convertirte en miembro del canal y recibir contenido exclusivo como insignias y emojis para usar en los comentarios. Ahora, sin más demora, comencemos nuestra aventura. Todo empezó desde el majestuoso monte Olimpo, donde Zeus, el rey de los dioses, contemplaba con ojos penetrantes la convulsionada Grecia. Guerras habían asolado la tierra, mientras bestias salvajes vagaban sin control. En medio del caos, Zeus reconoció la necesidad de que surgiera un héroe. Un héroe forjado por sus propias manos, capaz de unir a las personas y liberar al mundo de esas terribles criaturas. Así nació Heracles, el legendario semidios, conocido en Roma como Hércules. Alcmena, una mujer de incomparable belleza y descendiente del famoso héroe Perseo, fue elegida por Zeus para ser la madre de Hércules. Mientras su esposo luchaba en las batallas, Zeus vio la oportunidad de engendrar a un hijo destinado a convertirse en el gran rey de Grecia. Sin embargo, Hera, la reina de los dioses y esposa de Zeus, observaba atentamente estos acontecimientos. Había soportado en silencio las múltiples aventuras amorosas de Zeus y el nacimiento de sus hijos ilegítimos, pero ahora estaba decidida a vengarse. Cuando llegó el momento del nacimiento, Hera utilizó su magia para retrasar el parto de Hércules y acelerar el de otro descendiente de Perseo, un bebé llamado Euristeo. Por cuestión de segundos, Euristeo vino al mundo antes que Hércules, convirtiéndose así en el próximo heredero del legado de Perseo, y Zeus se vio obligado a otorgarle la realeza. Aunque Zeus no podía cambiar el destino de su hijo, encontró una forma de castigar a Hera. Tan pronto como Hércules nació, Zeus lo llevó al dormitorio de Hera en el Olimpo. Mientras ella dormía, Zeus colocó al niño en los senos divinos de Hera, permitiendo que Hércules se alimentara de su leche sagrada y le arrebatara parte de su poder. Al despertar, Hera, sorprendida y atemorizada, lanzó al bebé lejos, haciendo que la leche divina salpicara los cielos. Esa leche celestial se transformó en la famosa Vía Láctea, adornando el firmamento con su belleza. Zeus sonrió maliciosamente y devolvió a Hércules a la tierra, colocándolo nuevamente en la cuna junto a su madre. Mientras tanto, Hera ardía de ira en el Olimpo. La ofensa era demasiado grande para ser ignorada, y juró hacer la vida de Hércules extremadamente desafiante. Hércules, un joven de fuerza sobrenatural y temperamento explosivo, recibió educación de los mejores maestros de Grecia. Su personalidad impulsiva lo llevó a cometer un terrible accidente durante una clase de música, matando a su profesor. Más tarde, lideró el ejército de Tebas en una guerra de venganza, recibiendo ayuda de los dioses. Después de una vida feliz en Tebas junto a su esposa Mégara y hijos, la reina de los dioses, Hera, tramó una venganza. Hizo creer a Hércules que su familia había sido asesinada por monstruos, cuando en realidad él mismo los había matado en un acceso de ira. Con remordimiento, Hércules buscó expiación y recibió instrucciones del oráculo de Delfos para servir al rey Euristeo de Micenas durante 10 años. La jornada de Hércules en busca de redención comenzó, y estaba decidido a cumplir su servicio para obtener la inmortalidad prometida por Zeus. El rey Euristeo moría de envidia de Hércules desde hace mucho tiempo. Eran primos, vinculados por la estirpe de Perseo, pero ahí terminaban sus similitudes. Hércules era un auténtico héroe, intrépido y valiente, mientras que Euristeo era un cobarde, siempre enviando a otros a luchar en su lugar.
Cuando Hércules se inclinó ante Euristeo, listo para servir, el rey apenas podía contener su satisfacción. Aceptando de inmediato la sumisión del héroe, el rey le ordenó realizar 10 tareas imposibles a lo largo de 10 largos años. Y el desafío era aún mayor: Hércules debía llevar a cabo esas tareas solo, sin ayuda y sin recibir ninguna recompensa. Hércules bajó la cabeza, sintiéndose avergonzado, y preguntó cuál sería su primera tarea. Fue entonces cuando Euristeo reveló la historia de un león feroz que aterrorizaba a un pueblo llamado Nemea, al noreste del reino. Este león era invencible, con una piel dorada que ninguna arma podía penetrar y garras afiladas como navajas. Todos los que se habían aventurado contra la bestia habían encontrado la muerte, y ahora era el turno de Hércules de enfrentar ese desafío. Consciente de que las armas convencionales no tendrían efecto contra el león, Hércules se preparó durante meses. Entrenó su fuerza, arrancando árboles y levantando piedras, volviéndose más poderoso cada día. Cuando finalmente se sintió listo, Hércules entró en la cueva del león, encontrándose con los cuerpos de los guerreros derrotados, con sus espadas y hachas destrozadas en el suelo. Despojándose de su armadura y de todo el equipo que le había dado Atenea, Hércules desafió a la bestia a la batalla. El león apareció, listo para atacar, pero Hércules esquivó hábilmente, agarrando el cuello de la bestia con sus poderosos brazos. Lucharon durante horas, hasta que Hércules encontró una oportunidad y apretó la garganta del león con todas sus fuerzas, escuchando un crujido siniestro. La bestia cayó muerta al suelo. El primer desafío estaba superado. Hércules inclinó la cabeza en señal de respeto al león, esperando no haber causado sufrimiento innecesario. Sabiendo que la piel del león sería útil en las próximas tareas, arrancó una de las garras afiladas y la utilizó para desollar a la bestia. Se vistió con la piel como un manto y se puso la cabeza del león como un capuchón protector. Al salir de la cueva, Hércules dejó atrás la armadura que le había regalado Atenea, simbolizando una nueva etapa en su vida. Encontró un roble gigante, levantándolo del suelo y arrancando sus ramas. Esa sería su nueva arma, y la piel del león, su nueva armadura, símbolos de su viaje en busca de la redención. Al regresar a Micenas, envuelto en la piel dorada del león de Nemea, Hércules causó un impacto en Euristeo, quien nunca imaginó que el héroe volvería con vida. La noticia se propagó como un rayo por los reinos, dejando a todos maravillados y boquiabiertos ante la hazaña de Hércules. En su segundo desafío, Hércules fue enviado a enfrentar a la terrible hidra de Lene, la bestia de 9 cabezas. Así, partió en un viaje hacia el lago Lerner, cerca de la ciudad de Argos, donde esta serpiente acuática aterradora había establecido su guarida. De las 9 cabezas que poseía, una era inmortal, con un veneno mortal considerado la sustancia más letal conocida por los hombres. Sin embargo, en su búsqueda por enfrentar a la criatura, Hera decidió hacer el desafío aún más difícil al esconder un cangrejo gigante en las profundidades del lago. Cuando Hércules llegó, su confianza crecía tras su victoria sobre el león de Nemea. Se lanzó audazmente hacia la hidra, empuñando su clava con determinación. Con un golpe poderoso, arrancó una de las cabezas de la hidra, pero para su asombro, en lugar de una, surgieron 2 cabezas nuevas. Confundido, Hércules siguió cortando cabezas, pero solo empeoraba la situación. Cada vez que removía una cabeza, otras 2 crecían en su lugar. Para complicar aún más las cosas, el cangrejo gigante de Hera emergió de las aguas, atrapando a Hércules en el suelo. Con los 2 monstruos atacándolo ferozmente, Hércules estaba seguro de que la muerte era inminente. Sin embargo, cuando la hidra se acercó, una flecha disparada desde los arbustos la impactó de lleno. Hércules se volteó para ver a su sobrino, Iolao, apuntando con un arco hacia el monstruo. El joven había seguido a su tío hasta el lago, decidido a ayudarlo de cualquier manera posible. Con los monstruos distraídos, Hércules agarró su clava y la balanceó con tanta fuerza que aplastó al cangrejo gigante con un solo golpe. Alejándose del peligro, Iolao encontró una manera de derrotar a la hidra. Mientras Hércules cortaba las cabezas, Iolao cauterizaba los cuellos con una antorcha en llamas, evitando que nuevas cabezas brotaran. Ambos trabajaron incansablemente durante horas, cortando y cauterizando, hasta que solo quedó la cabeza inmortal. Entonces,
Hércules cortó esa cabeza y la enterró, aún siseando, debajo de una gran roca a orillas del lago. Luego, Hércules se arrodilló junto al cuerpo de la hidra, sumergiendo la punta de sus flechas en el veneno mortal de la criatura. Un simple rasguño de esas flechas sería fatal. Sin duda, esto le sería útil en sus futuras pruebas. A pesar de haber derrotado a la hidra, Euristeo no reconoció ese trabajo, ya que Hércules había recibido ayuda de su sobrino Iolao, quien lo habrá delatado. Por lo tanto, Hércules tendría que completar una tarea adicional, aunque en ese momento no lo sabía. Al dejar el lago, Hércules y Iolao decidieron rendir homenaje al cangrejo por su ayuda. Sin embargo, Hera tomó los restos mortales del cangrejo y los lanzó al cielo, convirtiéndolos en la constelación de Cáncer. Un gesto que quedó eternizado en el firmamento como un recordatorio de este desafío enfrentado por Hércules. En el tercer desafío épico, Hércules recibió la audaz misión de capturar a la deslumbrante corza Cerinea y llevarla viva ante Euristeo. Esta criatura era una belleza salvaje, similar a un majestuoso ciervo con cascos de bronce y una imponente y reluciente cornamenta dorada. Euristeo eligió a la corza no solo por su velocidad sobrehumana, casi imposible de alcanzar, sino también por ser sagrada para la diosa Artemisa, quien la utilizaba para conducir su carro celestial. Euristeo creía astutamente que aunque Hércules lograra capturarla, la propia diosa lo derribaría, pues, ¿cómo podría un mortal igualarse a un ser divino? Determinado, Hércules partió hacia el monte Serania, en una persecución implacable tras la corza, que duró un año entero antes de que finalmente pudiera aprisionarla. No deseando causar daño a la preciosa criatura, cuando la corza se acercaba al río Laidon huyendo, Hércules lanzó una flecha cerca de ella, asustándola y haciéndola sumergirse en el río. Este truco redujo ligeramente la velocidad de la corza, permitiendo que Hércules la alcanzara, le atara las patas y la cargara sobre su poderoso hombro. Triunfante, Hércules regresó a Micenas, pero tan pronto como dejó el monte Serania con la corza, la propia diosa Artemisa descendió del Olimpo, apuntando su arco directamente al pecho del héroe, acusándolo de intentar matar al animal sagrado. Hércules cayó de rodillas, explicando rápidamente que la culpa recaía sobre el rey Euristeo. En ese momento, su hermano gemelo, Apolo, apareció para calmar la situación. Argumentó que Euristeo estaba bajo el mando de Hera, la reina de los dioses, quien resentía profundamente tanto a Hércules como a Apolo, ya que eran hijos ilegítimos del poderoso Zeus. Disfrutando ayudar al enemigo de Hera, Artemisa permitió que Hércules continuara, con la condición de que liberara a la corza una vez que completara su tarea. Hércules expresó su sincera gratitud a la diosa y regresó junto a Euristeo, quien quedó asombrado al ver a su primo triunfar por tercera vez consecutiva. Después de cumplir su promesa y liberar a la corza de vuelta a la naturaleza, siguiendo las instrucciones de Artemisa, Hércules solicitó audazmente a su primo su cuarto desafío. En el cuarto desafío épico, el intrépido Hércules fue convocado por Euristeo para enfrentar una amenaza colosal en el temible monte Amarantus, un descomunal jabalí que sembraba el caos por donde pasaba. Sin dudarlo ni un segundo, nuestro héroe se lanzó hacia la aventura, con un brillo de determinación en sus ojos. Pero no pudo resistir a hacer una breve parada para visitar a un viejo amigo en el camino, el centauro Folus. Los centauros, seres mitad hombres y mitad caballos, eran conocidos por su naturaleza salvaje, pero Folus destacaba como una excepción. Amigable e inteligente, había sido un amigo leal de Hércules desde su juventud. Y con gran alegría, Folus decidió celebrar la llegada de su ilustre invitado con un magnífico banquete. Convocó a los centauros locales para la fiesta, incluyendo al sabio e inmortal Quirón, antiguo maestro de arco y flecha de Hércules. La alegría estaba en el aire. Mientras disfrutaban de un suculento asado, Hércules compartía animados recuerdos con su querido profesor. Sin embargo, el héroe sintió una llamada para dar un paseo nocturno y aventurarse por los alrededores. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con una jarra de vino en el estante de Folus, invitándolo irresistiblemente a disfrutar de un generoso sorbo. Pero lo que Hércules no sabía era que ese vino era sagrado y propiedad comunal de todos los centauros, un regalo del propio dios Dionisio, transmitido por generaciones. El aroma embriagador del vino flotaba en el aire, atrayendo a los centauros desde todas las direcciones.
Al regresar, Hércules se encontró con una multitud furiosa que exigía explicaciones por su atrevimiento de beber el vino compartido. Sus amigos Folus y Quirón intentaron calmar la furia de los centauros, pero la situación rápidamente se descontroló, ya que toda la tribu había llegado, atraída por el embriagante perfume. Los centauros, dominados por la ira, se lanzaron contra Hércules deseando su muerte. Sin embargo, a pesar de enfrentar a una multitud, el héroe demostró su valentía y habilidad, disparando sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra, cegando la vida de muchos de ellos mientras los demás huían. Pero en medio del caos, ocurrió un golpe trágico, una de las flechas alcanzó accidentalmente al profesor Quirón, quien cayó al suelo gritando de dolor. La inmortalidad de Quirón le impidió sucumbir a la herida, pero el veneno de la hidra lo condenó a sufrir por toda la eternidad. Sin embargo, Zeus, el padre de los dioses, observando todo, tuvo piedad del venerable centauro. Elevó el espíritu de Quirón hacia los cielos, transformándolo en la magnífica constelación de Sagitario. Mientras Hércules trataba de comprender cómo una flecha tan pequeña pudo causar la muerte de los centauros, Folus, intrigado, tomó una de las flechas caídas en el suelo. Al levantarla para examinarla más de cerca, la flecha se le escapó de los dedos y, de manera trágica, perforó su pie, llevándolo a la muerte instantánea. Después de enfrentar y expulsar a los centauros enfurecidos, Hércules regresó al escenario de tristeza y dolor. Al descubrir que su propia acción había llevado a la muerte de su amigo y amado profesor, la vergüenza y el arrepentimiento lo consumieron. Solemnemente, el héroe enterró el cuerpo de Folus, rindiendo sus últimos homenajes, y luego retomó su audaz jornada, decidido a capturar al temible jabalí de Erimanto. Lo que Hércules no sabía en ese momento era que un centauro había sobrevivido a la masacre. Neso, nombre de este ser vengativo, escapó a las montañas, donde pasaría más de una década planeando su venganza contra el héroe. Con habilidad y destreza incomparables, Hércules completó su cuarto trabajo, persiguiendo al furioso jabalí por la nieve profunda. Sin temer al desafío, lo dominó, atándolo con cadenas para llevarlo de vuelta a Euristeo. Sin embargo, al ver al monstruo gigante, Euristeo quedó petrificado de miedo, refugiándose rápidamente en un enorme jarrón de almacenamiento, negándose a salir hasta que Hércules quitara el jabalí de la habitación. Aunque Hércules apenas podía contener su divertida sonrisa, cumplió rápidamente la orden del rey. Euristeo, avergonzado, emergió del jarrón y, sin perder tiempo, envió a Hércules a su quinto desafío, ansioso por poner a prueba aún más la fuerza y habilidad del legendario héroe. En el quinto desafío de Hércules, se enfrentó a una tarea tan humillante como imposible: limpiar los establos del temido rey Augías. Estos establos albergaban rebaños divinos, cuyas cabezas de ganado inmortales producían montañas y montañas de estiércol. Créelo o no, estos establos no habían sido limpiados en más de 30 largos años. Pero espera, aquí viene el giro de los acontecimientos. El incomparable héroe Hércules tuvo una brillante idea para enfrentar este desafío colosal. Decidió redirigir los poderosos ríos Alfeo y Peneo para lavar toda la suciedad y la inmundicia de los establos. Utilizó la fuerza del agua para desafiar los límites de lo posible. Augías, intrigado por la audaz propuesta de Hércules, hizo una oferta tentadora. Prometió a nuestro valiente héroe una 10ª parte del rebaño inmortal si lograba completar la tarea en tan solo un día. Hércules aceptó el desafío sin dudarlo, pero desafortunadamente, Augías se negó a cumplir su palabra. Alegó que Hércules solo estaba siguiendo órdenes de Euristeo y se negó a honrar el acuerdo. Augías no esperaba la feroz resistencia de Hércules. En busca de justicia, nuestro héroe y el hijo de Augías, Fileo, acudieron al tribunal para reclamar lo que les correspondía. Pero antes de que el juicio concluyera, Augías tomó una decisión drástica: desterró a Hércules y a Fileo del reino, tratando de evitar el castigo merecido. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Hércules, decidido e intrépido, regresó con una venganza. Enfrentó a Augías, lo derrotó en una feroz batalla y entregó el reino al propio Fileo. Pero a pesar de todos los esfuerzos y el éxito de Hércules, el desafío fue considerado inválido por los poderes superiores. Porque las poderosas aguas de los ríos habían realizado la mayor parte del trabajo de limpieza y Hércules ya había sido recompensado por su hazaña heroica.
Entonces, el rey Euristeo decidió que nuestro héroe aún tenía 7 trabajos por cumplir. El viaje de Hércules estaba lejos de terminar. Se preparó para enfrentar nuevos desafíos emocionantes, enfrentando peligros inimaginables. Y cada una de estas extraordinarias hazañas quedaría registrada para siempre en la historia, recordando el verdadero legado del incomparable Hércules. El sexto desafío de Hércules choca contra una amenaza alada nunca antes vista, donde se necesitaban coraje y astucia. Esta vez, debía enfrentar a los pájaros carnívoros del lago Estínfalo, criaturas sagradas para el temido dios de la guerra, Ares. Estas aves feroces poseían picos de hierro afilados como cuchillas, capaces de perforar la armadura más resistente. Al llegar al lago, Hércules se encontró con un desafiante problema. No sería difícil derrotar a los pájaros individualmente, pero encontrarlos en medio de un pantano denso y traicionero era otra historia. El tiempo era un factor crucial, ya que el héroe tenía un plazo ajustado para cumplir con todos sus trabajos en tan solo 10 años. Si tardaba más de un año en cazar a estas aves voraces, su misión estaría en riesgo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa a Hércules. Zeus, el Padre Supremo de los dioses, observaba atentamente a su hijo desde los cielos. Aunque no podía intervenir directamente debido a las tensiones con Hera, Zeus utilizó su influencia para pedir a otros dioses que ayudaran a Hércules cuando pudieran. Fue en ese momento crucial que la sabia y estratégica Atenea entró en escena. Ella estaba atenta a los pasos de Hércules y vio una oportunidad para ayudar a su medio hermano. Mientras el héroe exploraba la zona, escuchó un estruendo metálico proveniente detrás de él. Al voltearse, divisó a una figura divina desapareciendo entre el denso bosque. Al acercarse, encontró un conjunto de cascabeles divinos de bronce apoyados en un tronco caído de un antiguo sauce. La calidad de estas maravillas solo podía haber sido forjada en el Olimpo. Agradecido a todos los dioses que le brindaron una mano amiga, Hércules llevó los sagrados cascabeles a una colina estratégica que ofrecía una vista privilegiada del pantano. Aunque el sonido producido por los cascabeles no parecía impresionante a simple vista, cuando Hércules comenzó a agitarlos, un estruendo ensordecedor resonó en el paisaje. Este angustiante sonido causó un dolor punzante en los pájaros, provocando que cientos de ellos emergieran del lago, emitiendo aterradores graznidos. Mientras los pájaros se elevaban en el cielo, formando una gran bandada, Hércules dirigió su puntería imbatible. Tensando su arco, utilizó flechas sumergidas en la sangre de la hidra, cuyo poder se sabía que era letal. Los proyectiles certeros encontraron su objetivo, eliminando instantáneamente a los pájaros en pleno vuelo. Aquellos que sobrevivieron volaron desesperadamente lejos del lago, poniendo fin a su reinado de terror. Cuando el rey Euristeo vislumbró a su primo regresando triunfante una vez más, una verdad inevitable invadió sus pensamientos: había agotado todos los desafíos formidables dentro de su reino. Necesitando más tiempo para concebir una nueva tarea digna de Hércules, envió al héroe hacia Creta, una isla misteriosa cerca del continente griego, donde el rey Minos esperaba para otorgarle la siguiente hazaña. El rey Minos había recibido desde las profundidades del mar un toro blanco magnífico, un regalo del propio dios Poseidón, con la expectativa de que el animal fuera sacrificado en honor al poderoso dios de los océanos. Sin embargo, en un giro audaz, Minos decidió preservar la majestuosidad de la bestia, considerándola simplemente demasiado hermosa para ser sacrificada. Como un verdadero acto de venganza, Poseidón lanzó una maldición sobre Minos, haciendo que la esposa del rey se enamorara perdidamente del toro. Esta unión nefasta resultó en el nacimiento de una criatura única, mitad humana y mitad toro, conocida como el Minotauro, una abominación que Minos mantuvo aprisionada en un laberinto siniestro bajo su palacio. Después de que el toro enloqueció y causó destrucción en toda Creta, como consecuencia de su encuentro con la esposa del rey, Poseidón instigó a Hércules a capturar a la fiera descontrolada, que estaba causando estragos en el reino de Minos. Aunque la misión de Hércules no era matar al Minotauro en el laberinto, tarea reservada al héroe Teseo, el rey Minos deseaba que Hércules capturara al furioso toro, que atemorizaba a su reino con su furia desenfrenada. Habiendo enfrentado previamente al león de Nemea, Hércules se sentía confiado de poder someter al colosal toro. Cuando finalmente se encontró cara a cara con la imponente criatura, ésta se abalanzó con toda su furia,
pero Hércules demostró su destreza y habilidad al agarrar los poderosos cuernos del animal y derribarlo al suelo. Ambos lucharon en una batalla épica que duró interminables horas, hasta que, exhaustos, cedieron ante la superioridad de Hércules. Debido a su linaje divino, como hijo de Poseidón, el toro poseía el poder de caminar sobre las aguas. Hércules, aprovechando esta habilidad única, montó sobre su espalda y atravesó majestuosamente el océano rumbo a Micenas. Cuando Hércules finalmente regresó al palacio con el toro capturado, Euristeo se aterrorizó al encontrarse nuevamente con una criatura mitológica en su reino. Determinado a mantenerla lejos de sus dominios, exigió que Hércules retirara al animal de inmediato. Respetando el valor sagrado del toro, un regalo de Poseidón, Hércules lanzó al toro fuera del palacio, permitiéndole vagar por el continente griego, hasta que finalmente fue capturado y derrotado por el héroe Teseo, en una batalla legendaria. En el octavo desafío, Hércules se enfrentó a la misión de capturar a las temibles yeguas de Diomedes, famosas por escupir fuego y ser alimentadas con la carne humana. Acompañado por su leal amigo, Abderus, hijo de Hermes, se dirigieron hacia el palacio de Diomedes en Tracia. Al llegar allí, se encontraron con las salvajes yeguas, atadas con cadenas de hierro fundido, debatiéndose y espumando de forma aterradora. A su lado, había un cubo lleno de carne humana, lo cual hizo que Abderus vacilara en entrar al palacio, optando por esperar afuera. Hércules, valiente y decidido, avanzó hacia el rey Diomedes, un hombre repugnante con un olor nauseabundo. Sus ojos brillaban de locura y las uñas manchadas de sangre eran vestigios de las víctimas sacrificadas para alimentar a las yeguas. A pesar del asco que sentía por el rey, Hércules logró reunir fuerzas para negociar la posesión de los caballos. Sin embargo, el destino cruel intervino de manera trágica. Un grito resonó desde afuera y Hércules corrió para presenciar la terrible escena. Las yeguas devoraban el cuerpo de su joven amigo y amante, Abderus, quien se había acercado demasiado por curiosidad. Dominado por la ira, Hércules regresó al palacio, eliminó a los guardias y agarró a Diomedes por el cabello, arrastrándolo hacia afuera. El héroe decidió darle al rey una probada de su propio veneno, lanzándolo a las mismas criaturas que él había alimentado. Los monstruos comenzaron a devorar a su maestro mientras Hércules observaba con satisfacción. Curiosamente, al encontrarse con la carne de Diomedes, las yeguas se negaron a consumirla por completo, postergando para siempre el sabor de la carne humana. Aprovechando la oportunidad, Hércules recuperó las cadenas y las llevó a Euristeo. Sin embargo, el rey Euristeo se mostró decepcionado con la aparente pasividad de las yeguas, colocándolas en su establo personal como parte de su colección real. Así, Hércules demostró su habilidad para dominar a las temibles criaturas y trazó su camino de venganza y triunfo a través de otro desafío épico. En el noveno desafío, Hércules recibió la misión de recuperar el cinturón de Hipólita, un objeto valioso que garantizaba la victoria en las batallas. Curiosamente, esta tarea no fue otorgada por el rey Euristeo, sino por Admete, hija del rey y admiradora de Hércules. Admete sentía una gran admiración por Hércules, pero también tenía una figura de inspiración aún más grande, la legendaria reina de las Amazonas, Hipólita. Las Amazonas eran una tribu de guerreras invencibles, lideradas por Hipólita, hija del dios de la guerra Ares. Ella poseía un cinturón mágico que la protegía de cualquier derrota en el combate. Admete deseaba que Hércules trajera ese cinturón, ya que era algo que pertenecía a su héroe. Hércules partió hacia el este, llevando consigo un pequeño grupo de guerreros como precaución en caso de enfrentarse a las Amazonas. Sin embargo, al llegar, fue sorprendido por la hospitalidad de las Amazonas, que ofrecieron comida y refugio a sus hombres. Esta cálida bienvenida era contraria a lo que él esperaba. Hipólita, en particular, mostraba interés en Hércules, habiendo oído hablar de sus grandiosas aventuras. Lo invitó a su residencia, donde conversaron sobre sus hazañas legendarias. Para sorpresa de Hércules, Hipólita accedió a obsequiarle el cinturón como un gesto de amistad. Sin embargo, Hera, quien albergaba un creciente odio hacia Hércules, decidió intervenir para hacer el desafío más difícil. Disfrazada de amazona, sembró semillas de desconfianza entre las guerreras, convenciéndolas de que Hércules planeaba esclavizarlas y secuestrar a Hipólita.
Furiosas, las amazonas montaron a caballo y atacaron a los hombres que se encontraban en el campamento. Al escuchar la confusión, Hércules corrió hacia el lugar y presenció cómo las amazonas masacraban a sus amigos. Sin comprender la situación, se enfureció, creyendo que Hipólita lo había engañado para separarlo de sus compañeros. Sin permitir explicaciones, Hércules mató a Hipólita, ignorando el hecho de que ella ya le había regalado el cinturón. Luego, luchó contra las amazonas, logrando salvar solo a un pequeño grupo de sus compañeros. Juntos, abandonaron rápidamente el campamento y regresaron a Micenas. Al regresar, Hércules entregó el cinturón a Admete, evitándole los detalles sangrientos de cómo lo obtuvo. Euristeo, cansado de ver a Hércules superar todas las tareas, decidió enviarlo al lugar más lejano que pudiera imaginar, la isla de Eretea, para que no tuviera que lidiar con su primo durante un tiempo. Ahora, en su 10º trabajo, Hércules es enviado a Eretea, donde un gigante de 3 cabezas llamado Gerión guarda un precioso tesoro, un rebaño de toros inigualable. Hércules, decidido a completar su última tarea, parte hacia el borde del mundo. Abriéndose camino por tierras desconocidas, sigue hacia el suroeste, recorriendo la imponente costa africana. Sin embargo, el sol inclemente del continente ardiente pronto desafía y despierta su ira. En el ardiente desierto de Libia, Hércules, armado con su arco y flechas envenenadas, desafía al propio sol. Apuntando su flecha hacia el astro flamígero, amenaza con disparar si el sol no cesa su tormento. En un momento angustiante, el propio dios Helios se manifiesta en forma humana, suplicando a Hércules que le perdone la vida. Prometiendo brillar con menos intensidad durante la jornada del héroe, Helios le regala su valiosa copa de oro en forma de lirio de agua, usada para navegar por los mares nocturnos. Aceptando el divino regalo, Hércules se embarca en la copa mágica, deslizándose rápidamente por las olas del océano. Al llegar a la entrada del majestuoso océano Atlántico, decide celebrar su grandiosa jornada erigiendo 2 imponentes pilares, uno en la orilla africana y otro en la orilla europea. Estas magníficas estructuras quedarían para la posteridad como los renombrados pilares de Hércules, conocidos actualmente como Ceuta y la majestuosa roca de Gibraltar. Mientras Hércules continúa en su epopeya, se ve envuelto en aguas turbulentas y tempestuosas. Una vez más, empuña sus flechas, esta vez amenazando al inmenso titán de los mares, Océano. Aterrorizado por las flechas envenenadas, el gigante acuático calma las furiosas olas, permitiendo que Hércules continúe con su audaz jornada. Finalmente, al llegar a la isla de Eretea, Hércules vislumbra el tesoro que tanto anhela, el rebaño de toros custodiado por el gigante Gerión, con sus 3 terribles cabezas. Antes de que el héroe pueda enfrentar al temible monstruo, sin embargo, se encuentra con Euridian, hijo de Ares, y Orsos, el canino feroz de 2 cabezas y hermano del temido Cerbero. Sin embargo, estas amenazas resultan ser meras insignificancias ante la inigualable fuerza de Hércules, quien los aplasta de un solo golpe con su poderoso garrote. Decidido a concluir su última misión lo más rápido posible, Hércules no pierde tiempo en enfrentarse a Gerión. En cambio, dispara una flecha envenenada contra el gigante de 3 cabezas, aniquilándolo en cuestión de segundos. Conduciendo el valioso rebaño hacia la copa de Helios, Hércules se embarca hacia su hogar. Sin embargo, al llegar a Grecia, Hera, la implacable reina de los dioses, decide intervenir una vez más. Envía un enjambre de moscas furiosas para perturbar a los toros, cuyas dolorosas picaduras causan la dispersión del rebaño. Algunos de los animales huyen hacia las imponentes montañas de Tracia. Decidido a recuperar lo que queda del rebaño, Hércules parte en una incansable persecución. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logra capturar a todos los toros fugitivos. Regresando a Micenas aproximadamente un mes después, Hércules entrega el resto del rebaño a Euristeo y devuelve la copa mágica a Helios, pero lamentablemente el tirano decide sacrificarlos en honor a Hera. Hércules deja escapar un suspiro de alivio, después de todo, son 10 años de arduo trabajo cumplidos, 10 desafíos superados. Cree que finalmente podrá partir como un hombre libre, libre de sus pecados pasados. Sin embargo, el destino le juega una nueva y amarga sorpresa. Hera visita a Euristeo la noche anterior y le recuerda los términos originales de los trabajos de Hércules. El héroe debe completar sus tareas sin ayuda y sin recompensa.
Y para empeorar las cosas, Euristeo revela que Hércules aún le debe 2 trabajos más, negándose a perdonarlo o liberarlo hasta que complete un total de 12. Y no solo eso, su próxima tarea será la más difícil hasta ahora. En su 11º desafío, Hércules se embarca en un extraordinario viaje hacia el misterioso jardín de las Hespérides, el reino de las hijas de la noche, donde las legendarias manzanas doradas florecen en un árbol que otorga la inmortalidad a quien la saborea. Pero hay un terrible guardián para proteger estas preciosidades, Ladén, el temido dragón de 100 cabezas, enviado por Hera para asegurar que nadie coseche los frutos prohibidos. Decidido a alcanzar el legendario jardín, Hércules parte en busca de respuestas y su primer destino es el titán Prometeo. Prometeo, el intrépido ladrón del fuego divino que trajo calor y forja a los mortales, lleva siglos encadenado a una montaña, condenado a que su hígado sea devorado todos los días por un águila voraz. Conmovido por la condición del titán, Hércules lo libera de las cadenas y derrota al águila implacable. Agradecido por su liberación, Prometeo revela a Hércules la ubicación del jardín de las Hespérides. Sin embargo, advierte al héroe que ningún mortal puede cosechar las manzanas doradas del árbol sagrado. En cambio, sugiere que Hércules busque la ayuda de Atlas, el poderoso titán que vive cerca del jardín. Ignorando el consejo de Prometeo, Hércules decide intentarlo por sí mismo. Escalando el alto muro que rodea el jardín, se encuentra con Ladén, el dragón de 100 cabezas. Rápido como el rayo, Hércules dispara una flecha envenenada, eliminando al terrible dragón al instante. Ahora, frente al árbol, extiende la mano para cosechar una manzana, pero sorprendentemente, la fruta desaparece en sus manos. Prometeo había dicho la verdad. Hércules necesitaría a un inmortal para cumplir su misión. Decidido a encontrar a Atlas, el héroe se dirige hacia el colosal titán. Su imponencia es incomparable, ya que Atlas es conocido por haber luchado contra los propios dioses en la guerra entre dioses y titanes. Después de su derrota, fue condenado a soportar el peso de los cielos eternamente. Acercándose al gigante, Hércules explica su misión y propone un intercambio. Él sostendrá temporalmente los cielos, permitiendo que Atlas descanse, mientras el titán recolectará las manzanas doradas para él. Aliviado por el momentáneo alivio de su carga, Atlas acepta el acuerdo. El peso de los cielos es transferido a los hombros de Hércules. A pesar de sus innumerables pruebas anteriores, Hércules ahora se enfrenta al desafío más grande de todos, soportar el inmenso peso de los cielos. En cada momento, sus músculos se contraen, su cuerpo tiembla y se pregunta si esta será la tarea que finalmente lo derrotará. Mientras el sol se pone lentamente en el horizonte, Atlas regresa triunfante con una cesta llena de las valiosas manzanas. Hércules, aliviado, agradece al titán. Se prepara para devolver los cielos a Atlas, pero se da cuenta de que, antes de partir, necesita un pequeño favor. Le pide a Atlas que sostenga los cielos nuevamente, solo por un momento, para que él pueda poner la piel del titán en sus hombros, amortiguando el peso insoportable. Sin conocer el astuto plan de Hércules, Atlas coloca las manzanas en el suelo y vuelve a asumir la carga celestial. Tan pronto como es liberado, Hércules agarra las manzanas y se va, dejando a Atlas furioso, rugiendo inmensamente mientras el héroe se aleja, sus voces resonando y haciendo temblar la tierra por kilómetros a la redonda. De vuelta en Euristeo, Hércules ofrece las legendarias manzanas de oro como regalo. Incluso el tirano Euristeo no puede evitar impresionarse, aunque intenta disimular su admiración. Hera advierte que las manzanas no pueden ser guardadas, ya que pertenecen al sagrado jardín. Así, Hércules deposita las manzanas en el templo de Atenea durante la noche, mientras la diosa las devuelve a su lugar apropiado. En su último y épico desafío, Hércules se enfrentó a una tarea asombrosa: capturar a Cerbero, el temido perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Al iniciar su jornada, un visitante celestial se presentó ante Hércules. Hermes, el dios mensajero, se ofreció para guiarlo por los oscuros y sinuosos salones de los muertos. Se sabía que nadie podía enfrentar esta tarea en solitario. Hermes advirtió a Hércules sobre la importancia de obtener permiso de Hades y Perséfone, el rey y la reina del inframundo, antes de llevar a Cerbero, para evitar la ira divina. Agradecido por el consejo, Hércules y Hermes se dirigieron al palacio de Hades.
Al acercarse al rey y la reina del inframundo, Hércules expuso su misión, capturar a Cerbero como su último trabajo. Consciente de que ayudar a Hércules enfurecería a Hera, quien siempre lo despreciaba, Hades consintió en que Cerbero fuera llevado, pero estableció dos condiciones. Primero, Hércules no podía usar armas para someter al terrible perro, y segundo, una vez completada su tarea, Cerbero debía ser devuelto. Aceptando los requisitos, Hércules partió valientemente para enfrentarse a la bestia. Como lo había hecho antes con el león de Nemea y el toro de Creta, entabló una batalla épica con el perro, luchando incansablemente hasta que la bestia estuviera exhausta y vencida. Con su masa en una mano y a Cerbero en la otra, Hércules arrastró al imponente perro por los sombríos pasillos y regresó al reino de los vivos. Sin embargo, antes de cruzar el temido río Estigia, el espíritu de Medusa se le presentó, solo para desaparecer misteriosamente en uno de los túneles del inframundo. Hércules, perplejo, desenvainó su espada, pero al mirar a su alrededor, encontró el espíritu de su antiguo amigo, Meleagro. En una breve y emocionante conversación, Meleagro reveló su reciente muerte. En honor a su difunto amigo, Hércules hizo una promesa, casarse con Dejanira, la hermana de Meleagro. Agradeciendo al héroe por su oferta, el espíritu de Meleagro se desvaneció entre las almas de los muertos. Lleno de alegría y alivio, Hércules finalmente expió sus pecados y estaba a punto de ser liberado de sus obligaciones. El rey Euristeo, al recibir a Cerbero, se escondió nuevamente en su ánfora, ahora un adorno permanente junto a su trono. Temblando de miedo, el rey accedió a liberar a Hércules de su servicio, perdonándolo por todos sus delitos pasados. Hércules rebosaba de júbilo. Finalmente, era libre y podía emprender su próximo viaje. Sin embargo, antes de partir, cumplió su promesa y devolvió a Cerbero a la tierra de los muertos, honrando el acuerdo establecido. Disfrutando de todos los placeres de una vida libre, Hércules ahora era un héroe muy conocido y tenía admiradores donde quiera que fuera. Pero antes de alcanzar la tan esperada inmortalidad, Hércules aún se embarcaría en muchas otras aventuras, pero eso lo dejaremos para contar en otro episodio. Si te gustó el video, dale me gusta y comenta qué te pareció. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Gracias por ver y hasta la próxima aventura.